Hola a todos, soy Pepe Yuyot y bueno, muchas veces nos hemos preguntado nosotros para qué sirve el XML o para qué se utiliza o en qué aplicaciones se usa. Bueno, pues la idea de este vídeo es ver algunas de esas aplicaciones y algunos de los usos que tenemos, que le podemos dar a XML. Empezamos con las imágenes vectoriales. Bien, ¿qué es una imagen vectorial o qué es un gráfico vectorial escalable? Las imágenes vectoriales no tienen nada que ver con las imágenes en mapa de bits, ya que lo que hacen es utilizar píxeles y guardar información de cada uno de los puntos en los que compone la imagen, guardando sus colores, su gama de su resolución, etc. Sin embargo, las imágenes vectoriales lo que guardan son información sobre las distintas figuras geométricas que componen la imagen. Entonces, esa información vamos a ver que nosotros la vamos a almacenar a través de documentos XML o un lenguaje basado en el estándar XML. Por ejemplo, aquí os puedo mostrar, esto sería lo que sería una imagen vectorial. ¿Mm? Normalmente tienen el formato SVG y si os fijáis y si lo abrimos con un editor, por ejemplo con Inkscape, que es un editor de imágenes vectoriales, pues podéis comprobar, está compuesta por muchísimas figuras geométricas. ¿Vale? Si vamos a... aquí podéis comprobarlo. ¿Vale? Cada una de ellas pues guarda su posición en la imagen, las coordenadas, las dimensiones, los colores, etcétera. Bueno, pues es una aplicación directa del XML. Es decir, que vamos a tener una serie, cada una de las posiciones que tiene esa imagen, características, coordenadas y dimensiones, pues están recogidos en un archivo XML. ¿Vale? Esos estándares fueron generados por el W3C, que lo tenéis aquí. ¿Vale? Si buscamos el W3C, pues tenéis aquí lo que son los estándares y cuáles son las etiquetas propias de ese estándar, de ese lenguaje definido en XML y su estructura. Visualizándolo en el navegador y utilizando la tecla F12 para inspeccionar los elementos, podemos comprobar la estructura que tiene esta imagen vectorial. Si la abrimos, por ejemplo, con un editor de XML, pues podéis comprobar la información que almacena de esta imagen. Al estar definido en XML, pues que sepamos que nosotros vamos a poder modificar esas características, esas imágenes de forma dinámica. El SVG podemos incrustarlo directamente en una página web, la mayoría de los navegadores admiten esta función, entonces dentro de una página web podemos incluir código SVG, ¿vale? Que lo que sería incluir una imagen vectorial. Y lo bueno que tiene esto es que podemos manipular a través de JavaScript o incluso de CSS, pues lo que son las características de la imagen. Por ejemplo, este código correspondería pues a esta imagen vectorial. Si yo modifico algunas de sus propiedades, pues automáticamente esa figura se modificaría. Con lo cual, esta modificación la podríamos hacer con un lenguaje como de script, como JavaScript, o bien con CSS. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros, pues, lo que podríamos hacer con un SVG integrado dentro de un HTML. ¿Ve? Por ejemplo, es interactivo y podríamos cambiar ese gráfico dinámicamente al almacenarse en un documento XML y poder tratar sus propiedades. Otro ejemplo, incluyendo SVG en una página web y tratándolo con JavaScript, pues aquí tenéis algunas de las aplicaciones que se podrían hacer, ¿no? O de las aplicaciones directas. Aquí tenéis otra, por ejemplo. ¿Vale? Todo este tipo de gráficos vectoriales animados, pues lo podríamos hacer a través de HTML, SVG y utilizando JavaScript. Aquí tenéis algunos más. Si tomamos un gráfico vectorial, por ejemplo, descargado de internet y lo abrimos con un editor, por ejemplo, XML Copy Editor, pues podemos ver que su estructura es un XML, como hemos dicho. Es más, para ver el tema de los espacios de nombre, si os fijáis, este sería el elemento raíz, si nosotros modificamos, por ejemplo, este archivo con un programa de edición de imágenes vectoriales, al incluir, por ejemplo, cualquier imagen adicional y con un programa en concreto, vamos a guardarlo, fijaros que automáticamente, a la hora de abrirlo con el XML Copy Editor, pues el Inkscape, que es el programa que yo he utilizado, ha creado su propio espacio de nombre para añadir etiquetas adicionales de lo que es la posición, la visualización de ese elemento cuando abra el programa, etcétera. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, hemos metido esa alice que lo recoge automáticamente como XML. SVG es un estándar y se suele utilizar actualmente para incluir imágenes en las páginas web. Sabemos que el XML es un estándar para la transmisión de información entre distintas aplicaciones por Internet, principalmente. Una de las aplicaciones directas de esa transmisión de información son los archivos GPX, ¿vale? Un archivo GPX está pensado para transferir datos GPS
entre aplicaciones, ¿vale? Vosotros veis la estructura que tiene un archivo GPX, como veis, al igual que los archivos XML, tienen su elemento raíz, en este caso es GPX, y tiene una estructura predefinida. Esto se utiliza para representar lo que son las distintas rutas a través de un mapa, en la cual la podemos utilizar para distintos, ya sea en relojes, en navegadores, en Google Earth, etcétera. Hay muchas páginas web en las que te ofrecen lo que son rutas que te la puedes descargar y después importarlas a algún tipo de aplicación. Cualquiera de estas rutas la descargamos y la visualizamos. Esto lo he visualizado con el blog de notas. No está tabulado, pero aquí podemos comprobar que el código corresponde a un archivo XML. ¿Vale? Tiene su elemento raíz GPX con sus espacios de nombre, subversiones y demás. Y la estructura propia de un archivo XML pues viene recogida en un estándar. Aquí podéis ver un ejemplo, cómo se crearían los waypoints que se llama o lo que es un track. ¿Vale? Y aquí veis aquí podéis ver con más detalle en la Wikipedia pues cuál sería la estructura básica de un archivo GPX. Todo archivo GPX pues va a tener asociado un esquema, como podéis comprobar aquí. Eso lo veremos en una de las unidades siguientes. Y ese esquema es en el que nosotros vamos a recoger cuáles son las estructuras posibles para elaborar un archivo GPX, lo cuál es el elemento raíz, qué elementos debe incluir, qué atributos y en qué orden, qué tipo de datos vamos a controlar, etc. Aquí tenéis, por ejemplo, la estructura de ese XSD, cuáles son las etiquetas posibles, etc. ¿Vale? Aquí tenéis el esquema y como podéis comprobar, pues es un archivo XSD donde definimos el lenguaje. Bueno, pues aquí podéis ver directamente una aplicación del XML donde hemos creado un lenguaje derivado, ya que el XML es un metalenguaje para definir otros lenguajes, hemos definido un lenguaje derivado para la transmisión de información relacionada con rutas. La siguiente aplicación que podemos ver con el XML o aplicación directa también nos sirve para transmitir información en la web. Por ejemplo, aquí tenemos los resultados electorales de las elecciones del 2019 por un periódico nacional. Entonces, toda esta información que se está representando en forma de datos, pues vienen recogida o se está representando a través de información almacenada en diferentes documentos XML. Aquí normalmente esta página, por ejemplo, te ofrece descargarse esta información y podéis comprobar aquí cuál es su estructura. ¿Vale? Es una estructura generada donde se almacenan pues, todos los resultados electorales, tanto a nivel nacional como a nivel de localidad, provincia, etcétera. Es decir, yo puedo, toda esa información la podemos filtrar, por ejemplo, por comunidades. De la misma manera, pues esa información aparece también en formato XML que lo podemos visualizar. ¿Vale? Es como una base de datos gigante de XML donde nosotros podemos extraer información y representarlo en una web. Otra aplicación directa del lenguaje XML es elaborar distintos archivos de configuración para aplicaciones o servidores. En este caso tenemos el servidor Tomcat, Apache Tomcat, que es un servidor de aplicaciones web. Bueno, es un contenedor de servlet en el que está desarrollado en Java. ¿Vale? Las aplicaciones web o los servlets en concreto, pues para llevar la configuración de Tomcat, esa información viene recogida en archivo XML. ¿Vale? Yo lo tengo instalado en otro equipo. Si accedemos a través de la consola, mi servidor Tomcat, pues podemos comprobar que existe un archivo de configuración, que voy a acceder a él, carpeta, y aquí tenemos, pues, por ejemplo, los usuarios de Tomcat recogidos en un archivo XML. Entonces, hemos creado un lenguaje derivado de XML, donde hemos definido aquí en este esquema su estructura para configurar los posibles usuarios y permisos que le vamos, o roles que le vamos a dar a los usuarios de este servidor Tomcat. Os lo muestro. Tomcat XML. Aquí podéis ver, por ejemplo, la estructura de ese archivo XML. Como podéis comprobar, tienes aquí su prólogo, su elemento raíz, que es Tomcat User, y aquí tiene asociado su esquema. ¿Vale? Aquí a la derecha lo podéis ver. Y aquí tenéis, pues, por ejemplo, distintos roles actuales, el usuario, ahora mismo el password no lo tengo encriptado porque es un servidor de prueba, y los distintos roles. Y aquí podéis ver cuál sería su esquema, ¿vale? Donde se define cuál es la sintaxis que podemos emplear en ese tipo de archivo XML, en ese archivo de configuración. Otra de las aplicaciones directas del XML es generar un lenguaje destinado, por ejemplo, para transmitir información como es el tiempo. Entonces, aquí, por ejemplo, he encontrado yo una página web en la que te ofrecen una API que puedes incluir el tiempo de la localidad que quieras para incrustarlo dentro de tu propia web o blog, etcétera. ¿Vale? Por ejemplo, aquí tienes la estructura de cómo esta página en concreto, organiza
la información del tiempo y te dan distintas opciones para que tú lo puedas incluir en tu web. Como podéis comprobar, aquí sería, bueno, el código, un ejemplo de salida a través de un API en concreto, un ejemplo de salida de ese XML y cómo lo utilizaría a través de JavaScript o el lenguaje correspondiente para incluirlo en tu web, ¿vale? Aquí tenía las distintas opciones de diseño y lo podríamos incluir ya sea en un blog, en una web, etc. La página de la Agencia Estatal de Meteorología, que es muy conocida para buscar el tiempo. Aquí he buscado yo el tiempo de Alcalá de Guadaira actual y como podéis comprobar aquí, pues también te da la opción de descargarte toda esa información en formato XML. Y aquí podéis ver, ¿vale? Tiene un elemento root, raíz, con su esquema asociado, que ahora lo vamos a visualizar. Y aquí tenéis definida pues lo que es, yo qué sé, la información de la localidad, el tiempo, la fecha, la provincia. Y aquí tenéis desglosado pues en distintos elementos pues las predicciones y clasificadas por días, etcétera. Si visualizamos el esquema, que podemos acceder directamente desde internet, podemos ver cuál es el lenguaje que se define a través de un esquema. Estructura, ¿vale? Y aquí lo tenéis. Os puede servir también como ejemplo para tratar de comprender cuál es la secuencia y cuál es el orden posible a la hora de elaborar ese archivo XML. Además de los ejemplos que hemos puesto, pues existen numerosas aplicaciones directas del XML. Está en cualquier ámbito, podemos utilizar aplicaciones ya que a través de XML, al ser un metalenguaje, podemos generar nuevos lenguajes definiendo nosotros su estructura. O sea, por ejemplo, para procesadores de texto, para editores de ecuaciones matemáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado y veáis un poco la utilidad que tiene este lenguaje que al principio, cuando empezamos a tratarlo, pues no tenemos a lo mejor ni idea de qué objetivo pretendemos alcanzar o para qué se utiliza. Venga, un saludo y ya nos vemos. Chao.